Padre, amantísimo Señor y Dios, te damos a ti gloria y honra, Señor, y te damos muchas gracias por la oportunidad de reunirnos por estos medios, Señor. Vamos a leer, vamos a atender, Señor, esta clase, pero también queremos poner en tus manos, Señor, el corazón, el pensamiento, el entendimiento de nuestro hermano que va a exponer, Señor, para que tú traigas esa frescura de tu palabra y nos pueda enseñar para ser edificados, fortalecidos, Señor, en esta noche. Todos los demás, Señor, igual bienvenidos, que estén sus corazones, sus pensamientos atentos al mensaje de tu palabra, Padre. En nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Dios le bendiga. Vamos a la cita que vamos a leer, va a ser el capítulo 12 de Primera de Corintios, donde habla de los dones espirituales. Entonces, todo este capítulo está dedicado a los dones. Y vamos a leer, yo creo que el verso 1 primeramente, para entrar en materia. Dice así, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes, ¿verdad? Primeramente, la palabra don es de lo que vamos a hablar de los dones. La palabra don del griego significa regalo, gracia, favor, poder, oficio o misión. Son algunas de las palabras que vienen en el diccionario, ¿verdad? Entonces, es un regalo, pero en la Biblia hay varios tipos de regalos, ¿verdad? Por ejemplo, el regalo del Padre es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice que de tal manera, dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Pero yo me puse aquí, dice un regalo que se recibe por gracia por medio de la fe, Efesios 2:11, pero vamos a leer Isaías 9:6, si alguien lo tiene por ahí, Isaías 9:6, y alguien que tenga Efesios 2:8, un hermano que nos lea Isaías 9:6. Amén, hermanos. Amén. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Amén. Ahí dice que un niño nos es dado, ¿verdad? Es decir, Dios nos dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue un regalo que el Padre nos dio a la humanidad para que por medio de Él podamos recibir la salvación y el perdón de los pecados. Pero si alguien lee Efesios 2:8... Efesios 2:8. Sí, amén. 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 Porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. Ahí está el regalo de Dios, ¿verdad? El que recibe el don de Dios recibe el perdón de pecados y la vida nueva. Entonces, ahí están los regalos, es un regalo del Padre, pero también están los regalos del Espíritu Santo, ¿verdad? También están los regalos del Hijo. Entonces hay, digamos, los regalos del Hijo son los ministerios, ¿verdad? Que son regalos a la iglesia, dones en forma de hombres, dice una de las versiones, ¿verdad? Que son los 5 ministerios. Entonces son los regalos del Hijo, pero los regalos del Espíritu Santo son los dones espirituales que menciona aquí en el capítulo 12 de Corintios. Ahora, pero vamos a dividir los dones. Hay diferentes tipos de dones, ¿verdad? Es decir, de regalos o de dones que menciona aquí, porque da 2 listas. Aquí mismo en Corintios capítulo 12, en el verso 8 da una lista y luego en el 28 da otra lista. Entonces hay dones que les podemos llamar dones naturales o dones y otros dones espirituales. Los dones espirituales es la primera lista que está
ahí mismo en Primera de Corintios capítulo 12, verso del 7 en adelante dice, pero a cada uno se nos da la manifestación por el Espíritu para el bien común. Dice, pues a uno les es dado palabra de sabiduría por el mismo Espíritu, a otros palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, a otros don de sanidad por el mismo Espíritu, a otros don de milagros, a otros de profecía, a otros de discernimiento de espíritus, a otros diversas clases de lenguas y a otros interpretación de lenguas. ¿Verdad? Estos dones son dones dados por el Espíritu, pero también hay otro tipo de dones que les podemos llamar dones naturales. Los dones del Espíritu que nos marcan aquí son 9, pero los dones naturales son infinitos. Es decir, un don natural es una cualidad, una característica, una habilidad que puede tener alguna persona. Por ejemplo, una persona puede tener la habilidad de tocar un instrumento y servir en la iglesia, en la alabanza, y es un don que tiene, que Dios le dio esa habilidad, pero que es una cualidad, es una habilidad que se puede adquirir o que se puede mejorar, ¿verdad? En cambio, los dones naturales, que son los espirituales, que son los que nos estamos enfocando ahorita en este momento que queremos enfocarnos más, son, digamos, sobrenaturales. Esos no los escogimos nosotros, sino que es el Espíritu el que decide a quién le da cierto don, ¿verdad? Ahora, ¿qué podemos decir acerca de los dones? Los dones, uno no escoge qué don recibir, ¿verdad? Sino que el Espíritu es el que escoge el vaso al cual le va a depositar, digamos, la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, el discernimiento de espíritus, la diversa tipos de lenguas, el poder de hacer milagros, etcétera, ¿verdad? Eso lo escoge el Espíritu, pero no una sola persona tiene todos los mismos dones, sino que cuando uno se congrega, el Espíritu derrama, ¿cómo dice acá en el libro de los Hechos? Dice, el Espíritu Santo derramará su Espíritu sobre toda persona, ¿verdad? Y los ancianos tendrán visiones, etcétera, lo que dice ahí. Pero cuando nosotros nos reunimos, el Espíritu hace eso para edificarnos unos a otros. Ese es el propósito de reunirnos para poder ser edificados a través de estos dones, ¿verdad? Por eso es que uno no puede ser el llanero solitario, ni ser autosuficiente o autodependiente, sino que tiene que ser uno autodependiente de los demás hermanos. Por eso es importante que nos congreguemos, porque es ahí donde Dios va a mandar una profecía, va a mandar palabra de sabiduría, palabra de ciencia, para trabajar en el cuerpo de Cristo en conjunto, ¿verdad? Solamente hay una persona que podemos decirlo que se movieron los dones espirituales al 100%, que es el Señor Jesucristo, excepto el hablar en lenguas, porque la Biblia no menciona que el Señor Jesucristo haya hablado en lenguas, ¿verdad? Sin embargo, me llama mucho la atención ahorita que lleguemos ahí a las lenguas, que el Señor Jesucristo dijo a los discípulos, les dijo, y estas señales seguirán a los que crean en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Él está hablando ahí de lenguas, de las lenguas, que era un don también. Pero, ¿por qué menciono esto? Porque mucha gente cree que eso no es para hoy. Cree que eso fue solo para la iglesia del principio, ¿verdad? Muchos le llaman la iglesia primitiva, pero yo creo que nosotros estamos más primitivos que ellos, porque ellos tenían más conocimiento del Espíritu que nosotros, ¿verdad? Por eso a mí no me gusta decir la iglesia primitiva, sino la iglesia del principio, y se supone que si nosotros somos la del final, deberíamos de tener más conocimiento y más unción, y más poder que ellos, se supone, ¿verdad? Porque la iglesia ya ha crecido, ya ha madurado. Entonces, pero mucha gente, muchos cristianos creen que lo de las lenguas, que lo del bautismo del Espíritu Santo, que todas esas cosas eran para el pasado, para solo esa generación. Pero el Señor Jesucristo nos dijo, estas señales seguirán, no dijo a los profetas, no dijo a los apóstoles, no dijo a los pastores, dijo al que crea en mi nombre, hablará nuevas lenguas, ¿verdad? Y eso lo vamos a hablar cuando hablemos de las lenguas. Pero mire, ¿qué más me apunté yo aquí por aquí? Dice, ¿para qué son los dones en el cuerpo de Cristo? Son con el fin de servir y ministrar el cuerpo de Cristo.
Otra pregunta, ¿son los dones del Espíritu Santo un ministerio? No. O sea, hay personas que pueden tener un ministerio y diferentes tipos de dones, pero no necesariamente una persona que tenga un don tiene un ministerio, ¿verdad? Por ejemplo, les decía yo a ustedes que los dones los naturales son infinitos. Por ejemplo, puede haber una persona que tenga el don de la enseñanza, y no por eso quiere decir que tenga el ministerio del maestro. O puede tener el don de profecía sin necesariamente que sea un profeta. Porque el profeta como ministerio es un trabajo, es un oficio, es una continuidad. En cambio, el don a veces llega solamente en el momento. Por ejemplo, el discernimiento de espíritus, cuando el apóstol Pablo, lo mencionamos en una ocasión pasada, en un estudio pasado, cuando la pitonisa dijo, este es siervo del Dios viviente, ¿verdad? Entonces él pasó de largo y se le hizo como raro, pero ahí no le funcionó de inmediato el discernimiento de espíritus, ¿verdad? Sino que como a la segunda o tercera vez él agarró la onda y echó fuera el espíritu de la pitonisa, ¿verdad? Que era la que le hacía el negocio a sus dueños, los dueños de la pitonisa. Entonces les echó a perder el negocio, pero el discernimiento no siempre está activo, ¿verdad? Aunque, por ejemplo, sabemos que todos hasta cierto momento tenemos un cierto nivel de discernimiento natural por el conocimiento que tenemos, pero el discernimiento de espíritus que menciona aquí es un don sobrenatural, no es lo mismo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Está el don de fe. Hay 3 tipos de fe, ¿verdad? Está la fe natural, la fe como don y la fe como fruto. Es decir, es una plana que es natural, que es así que Dios le ha dado a todos, que es a nivel así a lo plano, que Dios le dio parejo a todos, como una semillita. Entonces está la fe como fruto, que esa va creciendo así horizontal, va creciendo como una escalerita, ¿verdad? Según tú la vas alimentando, y está el como don, y esa es una línea recta. Una es una línea así por debajo, la otra es inclinada y la otra es una línea hacia arriba, que viene de parte de Dios directamente. Entonces todos tenemos un cierto nivel de fe, pero no todos tienen el don de fe, que es algo sobrenatural. Todos los dones que estamos hablando aquí son dones sobrenaturales y que no todo el mundo tiene esos dones, ¿verdad? Entonces me apunté yo aquí, ¿qué más? Dice, nosotros no podemos tener un ministerio necesariamente, pero sí un don solo operando, pero sí podemos tener varios dones operando sin tener por ello un ministerio. Es decir, en la iglesia puede haber personas que tengan el don de profecía y no necesariamente tengan el ministerio profético, por así decirlo, ¿verdad? El creyente que camina en un don lleno de fe, humildad, guiado por el Espíritu Santo y sin ambición propio, encontrará que este don puede llegar a ser un ministerio, ¿verdad? Si lo ejercita, si lo practica. Es que aquí me recuerda que hay que desear los mejores dones. Perdón, es algo que me había apuntado por acá. Dice, ¿para qué son los dones? Son manifestaciones con el fin de ministrar y servir a las necesidades del cuerpo de Cristo. Un don es una herramienta del ministerio. Aquí me apunté. Otra cosa, dice, porque voy a leer aquí en Primera de Corintios 12, estamos en el 12, dice, permítame. Ok, dice, diversidad y unidad de dones desde el 4 en adelante. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones por el Espíritu, es el mismo, ¿verdad? Como atribuyéndole al Espíritu los dones, dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ahí ya está hablando de los ministerios, dice, y hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios, el que hace todas las cosas en todo, pero a cada uno se le ha dado la manifestación del Espíritu para el bien común. Es decir, aquí menciona no la palabra don, sino la palabra manifestación, y me apunté yo aquí. Son manifestaciones con el fin de... ¿Qué son los dones? Son manifestaciones con el fin de ministrar y servir a las necesidades del cuerpo de Cristo. Un don es la herramienta del ministerio, motivación, impulso básico que nace del corazón del Espíritu Santo con el fin de expresar su amor. Ejercitemos nuestras motivaciones por
por nuestro ministerio y el Espíritu Santo determinará las manifestaciones necesarias. Las motivaciones expresadas en los ministerios y los dones operando deben ser usados en los ministerios. Ahora, entonces están los dones del Padre, los dones del Hijo y los dones del Espíritu Santo. Ahora, yo me apunté aquí la figura de sí es Eliezer, ¿verdad? El que le da los regalos a Rebeca, el viejito. Vamos a leer Génesis capítulo 24. Génesis capítulo 24, donde Abraham manda al viejito a buscar esposa. Usted sabe que es figura de Cristo, pero lo manda a buscar esposa dentro de la familia de Dios. Dice, entonces Abraham, que es figura del Padre, le dice, vas a buscar, le dice al viejito que es el Espíritu Santo, vas a buscar esposa, pero que sea de la familia mía, es decir, de la familia de Dios, es de donde van a sacar lo que es la iglesia. No, la iglesia no va a salir del mundo, no va a salir del paganismo, sino que va a ser dentro de la familia de Dios. De ahí es de donde va a salir la que va a ser esposa de Cristo. Entonces el viejito, en el capítulo 24 de Génesis, vamos a leer, me gustaría leer todo el capítulo, pero pues no vamos a tener tiempo. Entonces vamos a leer el verso 22, el 30 y el 53 para que usted apunte ahí. Y vamos a leer porque Rebeca es figura de la iglesia. Y los regalos que le da a Rebeca son figura de los dones del Espíritu Santo. Es decir, el viejito le da regalos a Rebeca, pero no solamente le da regalos a Rebeca, es lo que vamos a ver a continuación. Dice aquí en el 22, y aconteció que cuando los camellos habían terminado de beber, el hombre tomó anillos de oro que pesaban medio ciclo y los brazaletes que pesaban 10 ciclos de oro. Es decir, le dio regalos a la novia, ¿verdad? Y estos regalos representan los dones del Espíritu Santo. Pero ahora vamos al 30. Dice, y sucedió cuando él vio, está hablando de Labán, bueno, desde el 29, y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, y Labán salió corriendo hacia el hombre fuera a la fuente. Entonces Rebeca tenía a su hermano que representa los hermanos de la novia. Y también estaban sus padres, ¿verdad? Y luego dice, y sucedió cuando él vio el anillo y los brazaletes en las manos de su hermana, dice que se le pusieron los ojos así como las caricaturas, como del signo de dólar, ¿no? No sé si usted ha visto que una S y 2 rayitas, ¿verdad? Como que se le abrieron los ojos y dijo, wow, de aquí soy. Dice, y cuando oyó las palabras de su hermana Rebeca diciendo, esto es lo que el hombre me dio, Labán fue al hombre y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. De ahí nos vamos a brincar al 53. Dice, y el siervo sacó objetos de plata, objetos de oro, vestidos... bueno, voy a leer el 47 primero, perdón. El 47 y luego me brinco al 23. El 47 dice, entonces le pregunté, ¿de quién eres hija? Y ella contestó, hija de Betuel y hijo de Nacor, que le dio a luz a Milca y puse el anillo en su nariz y los brazaletes en sus manos. Es decir, está hablando el viejito lo que hizo con Rebeca, que la adornó con los regalos. Pero luego dice en el 53, dice, y el siervo sacó objetos de plata, objetos de oro, vestidos y se los dio a Rebeca. Le siguió dando más dones. Dice, también dio también cosas preciosas a su hermano y a su madre. Es decir, que los dones los recibió no solamente la esposa, sino que la iglesia que no va a ser esposa también tiene dones espirituales. Pero el hecho de que una iglesia tenga dones espirituales no significa que es parte de la novia. Por ejemplo, usted recuerda la iglesia de Corintios donde había abuso excesivo y ¿cuál es la palabra? Descontrolado, o sea, no había una regulación de los dones. Cuando Pablo llega y dice, lo que están haciendo no está bien. Pablo no llegó a quitar los dones, sino llegó a regular los dones, ¿verdad? No dijo, no profeticen,
no hablen en lenguas, no hagan esto, sino que dijo, háganlo en orden y háganlo por turnos. Entonces Pablo puso orden, lo cual nos quiere decir que a nosotros que hay cosas en las iglesias que a veces no hay necesidad de quitarlas, sino solamente de regularlas, nada más, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en cierta iglesia donde yo estaba, se predicaba que el noviazgo no era bíblico, y se predicó por muchos años, ¿verdad? Y yo llegué con el pastor en una junta de maestros que él estaba con nosotros. Yo le dije, ¿y cómo le hago yo para hablarle a la gente de este tema? Le digo, porque yo siempre he creído que sí hay noviazgo, ¿verdad? Le digo, porque la iglesia es la novia de Cristo. Juan el Bautista es amigo del novio, porque la Biblia nos habla del novio, de la novia, porque nosotros cantamos una canción de salga de su tálamo el novio y de su tálamo, ¿cómo? Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia, algo así, ¿verdad? Cantamos esa canción. Le digo, yo sí creo. Lo que creo que está mal es de que nosotros tomamos como ejemplo siempre el mundo, ¿verdad? Como referencia. Y ese noviazgo del mundo está mal, porque solamente es para tocarse, para manosearse, para usarse, para desecharse y agarrar otro. En cambio, el noviazgo bíblico es un compromiso para el matrimonio. El noviazgo bíblico hay un chaperón, por ejemplo, entre la esposa de Cristo y Cristo mismo hay un chaperón, un tercero que está haciendo no mal tercio, sino buen tercio, que es el Espíritu Santo, alguien que cuida que la novia y el novio no lleguen digamos, a cometer pecado, pues, sexual, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, les digo, entonces le decía yo a este pastor, le digo, yo creo que Pablo, más bien regula las cosas, y hay algunas cosas que no hay necesidad de quitarlas, sino de regularlas solamente. Le decía yo al pastor, porque si usted le dice a las personas que no hay noviazgo, lo van a hacer escondidas. Si usted le dice a un niño, no te subas a este árbol, lo primero que va a hacer el niño ni había visto el árbol, va a ir y se va a subir, y lo va a hacer escondidas, ¿verdad? Entonces hay veces que hay necesidad de regular nada más. Hay cosas que no necesariamente se tienen que quitar. En otra ocasión, otro pastor decía que ya no había sueños, ¿verdad? Todo porque una persona soñó perdone que voy a ventanear a alguien, pero de Estados Unidos, en la iglesia donde yo estaba, una persona soñó que el pastor bofeteaba a las ovejas, ¿verdad? Y esta persona fue y le contó al pastor, y el pastor dijo, no, ya no hay sueños, ¿verdad? Porque al parecer este pastor lo que hacía era, con la predicación, golpeaba a las ovejas, ¿verdad? Entonces él dijo, ya no hay sueños. Pero yo leía en el libro de los Hechos que los ancianos tendrán sueños y los jóvenes tendrán visiones. Entonces sigue habiendo sueños hoy, ¿verdad? Solamente que hay que regular algunas cosas. Entonces aquí estamos hablando de que el anciano, en el capítulo 24 de Génesis, que el anciano le dio dones no solamente a la novia, sino a la familia. Entonces los dones se mueven en todas las iglesias, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que todo el que hable en lenguas va a ser parte de la novia. No todo el lugar donde se danza, donde se profetiza, donde hay algarabía, quiere decir que van a ser parte de la novia. Sí tienen dones, como no, tienen revelación, pero el casarse con Cristo ya es otro tema, ¿verdad? Porque dijimos aquí en la iglesia de Corintios, donde había, digamos, no sé qué palabra usar, pero donde estaba un hijo de un señor que tenía relaciones, por así decirlo, con su madrastra, y lo permitía la iglesia, ¿verdad? Entonces Pablo llega y se enoja, y los pone en cintura. Entonces va y arregla esa situación Pablo. Entonces, pero eso nos da a entender que aunque ellos tenían muchos dones, mucha revelación, hablaban en lenguas, profetizaban, y había muchos milagros,
no necesariamente era garantía de santidad o de santificación, o que eran parte de la novia. Porque hay quienes pueden estar profetizando y estar mal delante de Dios, o pueden estar con alguno de los dones que están aquí, y no necesariamente quiere decir que están bien delante de Dios, pero van a dar cuentas delante de Dios, ¿verdad? Porque si no se arrepienten. Bueno, y de todos modos tienen que dar cuentas si se tienen que arrepentir, ¿verdad? Pero esto es para decirle a usted que los dones están vigentes hoy en día, pero que tampoco son garantía de santidad, ni son garantía de que sea parte de la novia esposa de Cristo, ¿verdad? Porque eso ya tendríamos que ver el tema de la santidad o de la santificación. Muy bien. Me regreso a Primera de Corintios, que estábamos leyendo, Primera de Corintios. A ver, Primera de Corintios, capítulo 12. Porque le decía yo a usted que los dones los vamos a dividir en grupos. Entonces hay dones del Padre, dones del Hijo y dones del Espíritu. Los dones del Espíritu también los vamos a dividir en 3 grupos. También existen dones, dijimos, dones naturales, dones, ¿qué más me apunté aquí? Dones naturales y dones espirituales. Pero los dones espirituales los vamos a dividir en 3 grupos, ¿verdad? Que están me apunté yo aquí. La lista son de 12 dones que están aquí, pero luego abajo da otra lista en el 28. Voy a leer Primera de Corintios 12:28, dice: y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos acaso profetas? ¿Son todos acaso maestros? ¿Son acaso todos obradores de milagros? Pero aquí mete, por ejemplo, los administradores y los ayudas, ¿verdad? Que son algunos de los dones que podemos decir naturales. Entonces, hay personas que tienen el don de administrar, el don de dar, el don de ayudar, el don que son dones naturales, y que les decía yo a ustedes, son infinitos esos dones. O sea, alguien puede tener un don, digamos, de saber algo de albañilería, de saber algo de electricidad, y eso usarlo para el bien común de la iglesia, ¿verdad? Y es un don, porque no cualquiera sabe de electricidad, ni no cualquiera tiene la capacidad de construir, o no cualquiera tiene la capacidad de administrar, ¿verdad? O la capacidad de exhortar, porque hay otra lista que luego vamos a ver donde está los que exhortan, los que ayudan, etcétera, ¿verdad? Entonces esos dones son infinitos, pero los dones del Espíritu que están acá arriba en el verso 8 los vamos a dividir en 3 grupos. El primer grupo va a ser los dones me puse aquí, perdón. Están los dones ministeriales, dones de locución o articulados, es decir, donde se utiliza la boca, que viene siendo profecía, don de lenguas e interpretación de lenguas, donde tenemos que utilizar la articulación de la boca. Los de revelación, que sería el don de palabra de sabiduría, el don de palabra de ciencia, y ¿cuál otro? Y el don de fe. Y luego están los dones de manifestación, ¿verdad? Que es la fe, el hacer milagros y el don de sanidad, ¿verdad? Son 3 grupos que los vamos a separar y a tomar. Yo creo que la próxima semana vamos a hablar un poquito más de cada uno de ellos, o por lo menos hablar de un grupo, y luego después de otro grupo, y luego a ver si podemos hacerlo así, después de otro grupo, para poner ejemplos, ¿verdad? Y hablar un poquito más acerca de ellos. Ahorita vamos a hablar algo solamente muy, muy breve. Dice,
dones de articulados por la boca. Dice, diversos géneros de lengua. Dice, este es un don que Dios da como señal al recibir la llenura del Espíritu Santo, pero que después se puede convertir en un don de edificación personal. Primera de Corintios 14:1 dice que el don de lenguas es para edificación de mi espíritu. Cuando la Biblia habla de género de lenguas, significa que puedo articular varios idiomas al momento de estar hablando en lenguas. Mire, cuando habla aquí en Corintios, estaba yo leyendo aquí dos tipos de lenguas. En el capítulo 13, fíjese que lo que dice de las lenguas, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como un metal que resuena y símbolo que retiñe. Pero aquí está hablando que hay dos tipos de lenguas que se pueden hablar, las lenguas humanas y las lenguas angelicales. Las lenguas humanas son idiomas. Cuando cuando Dios bautiza en Pentecostés a la iglesia, usted lee que había mucha gente que de muchos lugares que hablaban diferentes idiomas, y dice que cada quien le entendía en su idioma, porque es una cualidad del Espíritu Santo que puede hacer eso, de que una persona hable un otro idioma sin que él lo sepa que está hablando ese idioma tal vez, porque en ese momento está tomado por la unción y por el Espíritu Santo, pero que son lenguas humanas, que se pueden entender, pero también están las lenguas angelicales. Le digo yo esto porque cuando yo llegué de Estados Unidos puse una tienda de abarrotes y ahí me llegaba mucha gente de todo tipo de cristianos y no cristianos, y algunos llegaban a echar pleito, y llegó una vez un bautista y salió este tema y me dijo, a ver, pues háblame en francés, háblame en italiano, ¿verdad? Pero burlándose del espíritu. Y yo traté de ser humilde, no le contesté, porque yo me recordé la cita donde dice que dice, el insulto contra el hijo se le perdona, pero el contra el espíritu no se perdona, ¿verdad? Bueno, eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? Yo dije, este hombre no sabe lo que está haciendo, se está burlando del espíritu, no se está burlando de mí, se está burlando del espíritu. Y allá él, ¿verdad? Porque estas cosas son espirituales y la Biblia dice, esto es asunto del espíritu. Porque este hombre no sabía de que hay lenguas humanas y lenguas angelicales. Entonces en la iglesia se puede hablar, el don de lenguas, pero pueden ser lenguas angelicales o pueden ser lenguas humanas, ¿verdad? Yo sé de muchos casos que he oído, bueno, no de muchos, pero por lo menos varios, por lo menos unos 5 o por ahí, donde ha habido casos donde llega una persona que no es cristiana y que habla otro idioma y que empieza alguien a profetizar y sin saberlo está profetizando en el idioma que habla esta persona inconversa, y a través de eso se convierte. O sea, yo he sabido de esos casos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó en el libro de los Hechos? Pero en otras ocasiones son lenguas angelicales donde si se van a hablar en la iglesia, en las reuniones donde se habla lenguas y una persona se va a poner a profetizar en lenguas, es necesario que haya quien interprete las lenguas. Dice Pablo, si no, mejor cállese, si no hay quien interprete, ya sea que pueda ser él mismo el que interprete las lenguas o otra persona. Ahora, muchas veces sucede, no me quiero retener mucho aquí porque luego quiero hablar más de los otros dones. Muchas de las veces, hermano, hay una persona que, digamos, empieza a hablar en lenguas mucho. Y, porque Alfredo Hernández dice, porque en la lengua que de Tartago, sí, sí, gracias, apóstol. Fíjese, hay una persona que habla mucho en lenguas y profetiza, digamos, la interpretación es muy poquito, ¿verdad? O viceversa. A veces habló en lenguas poquito y la interpretación fue mucha. Entonces puede llegar alguien que no sabe de estas cosas y decir, bueno, pero ¿por qué se tardó tan poquito hablando en lenguas y tanto hablando, interpretando? Porque no es una traducción. O sea, no está traduciendo las lenguas como si fuera una lengua humana. Es una interpretación del Espíritu. El Espíritu es el que está dando la interpretación. No es una traducción, ¿verdad? Traducción es que yo hable en inglés y que alguien esté traduciéndome. Entonces, eso es lo que a veces sucede, ¿verdad? Entonces, con las lenguas, aquí me puse. Dice, Primera de Corintios, dice,
Dice que el don de lenguas es para edificación de mi espíritu, y cuando la Biblia habla del género de lenguas, significa que puedo articular varios idiomas al momento de estar hablando en lenguas. Bueno, eso ya explicamos lo de las lenguas angelicales y lenguas humanas. Dice, yo puedo cantar en el espíritu, es decir, en lenguas. Puedo orar en el espíritu, es decir, en lenguas. Adorar en el espíritu, es decir, estar en la iglesia adorando en lenguas e interceder en lenguas. Uno lo puede hacer. Y Pablo dice, Pablo regula. Pero Pablo ahí pareciera que da a entender que él casi no habla. Pero cuando usted sigue leyendo a Pablo, dice, yo hablo lenguas más que todos ustedes juntos. Solo que si yo voy a estar en la iglesia solamente hablando en lenguas y nadie va a ser edificado y nadie va a entender lo que se está diciendo, pues ¿para qué? Mejor lo hago para mí mismo. En cambio, si va a haber alguien que interprete las lenguas o si yo mismo voy a interpretar las lenguas, entonces sí, que sea fuerte para que alguien las interprete. Pero si no se va a edificar, si el que se va a edificar solamente soy yo, bueno, lo hablo para mí, ¿verdad? Entre Dios y yo. Ahora, fíjese que las lenguas, hermano, es como una comunicación entre mi espíritu y el espíritu de Dios. Ahí no hay interferencia. La 1 Corintios 13 dice, si yo hablase lenguas humanas, amén, es la que acabamos de leer, apóstol, dice, si yo hablase lenguas humanas angélicas, pero no tengo amor, entonces hay dos tipos de lenguas. Pero cuando uno habla en lenguas, uno tiene comunión en el espíritu nuestro con el espíritu de Dios y no hay interferencia. Es decir, ahí el diablo no se puede meter ni a su mente ni a la interpretación, ni se puede, no puede haber esa distorsión del diablo con Dios contigo y tú con Dios, porque es una línea directa, ¿verdad? Entonces por eso es importante el hablar en lenguas, ¿verdad? Cuando tú levantas tus manos, las manos son como una antena receptora, que está como las antenas de televisión o de radio, que están recibiendo la señal, y tú estás recibiendo la señal de parte del cielo. Y cuando tú empiezas a hablar en lenguas, empiezas a comunicar tu espíritu tuyo con el espíritu de Dios y empiezas a hacerte edificado tú, ¿verdad? Entonces, la próxima semana vamos a hablar un poquito más a fondo porque no creo que nos dé tiempo, porque ya van a ser las 10. A lo mejor nos quedamos solamente aquí con las lenguas, ¿verdad? Aunque quería hablar de los 3 dones, pero bueno, dice, también puedo reprender en el espíritu, es decir, reprender en lenguas, y puedo profetizar en el espíritu, es decir, en lenguas. Dice, orden con libertad, conocer los turnos durante los cultos. De igual manera, el espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. No alcancé a leer. De todos modos, apóstol, me puede interrumpir y puede leerlo. Dice, con orden, con libertad, conocer los turnos durante el culto, ¿verdad? Hay quienes dicen que cuando nosotros danzamos, cuando nosotros hablamos en lenguas, cuando nosotros interpretamos lenguas en un culto, que es un relajo, ¿verdad? Pero porque la Biblia nos habla de un orden, y Pablo nos está hablando de un orden, pero no nos está diciendo Pablo que el culto es una solemnidad, no nos está diciendo que es como en un sepulcro, como en un velorio, que alguien se murió y que no se oiga más que el zumbido de la mosca, ¿verdad? O del zancudo, ¿verdad? Sino que cuando Cristo estuvo sobre la tierra, el culto es un estilo de vida, y Cristo era el culto mismo, ¿verdad? Y él era el sacrificio y él era el sacerdote, pero cuando él pasó por la tierra, era como si fuera el culto a Dios. Y cuando él pasaba por un lugar, había gritos, había endemoniados liberados, había sanidades, todo eso debe de haber en un culto. Entonces Pablo nos dice, ¿qué hacéis, hermanos, cuando os reunís? ¿Verdad? Entonces tenemos que leer esa cita que hay en nuestros cultos. Si en algunos solo hay chisme, murmuración, pláticas de la novela, pláticas de la televisión, etcétera, ¿verdad? Pero Pablo aquí nos da una lista de lo que debe de haber en un culto, ¿verdad? Himnos, salmos, tiene alguna palabra revelada, cosas reveladas, tiene algunos salmos, tiene algo así, pero todo esto se tiene que mover dentro del culto. Las profecías, las lenguas, la interpretación de lenguas, y todo esto es para edificación del mismo cuerpo de Cristo. De igual manera, el Espíritu nos ayuda Mejor léalo, apóstol, porque no lo alcanzamos a leer. Ay, porfis. ¿Verdad? Dice,
Por eso me apunté aquí, dice orden con libertad. Amén. Y asimismo, a pesar de que somos débiles, esto es en la Biblia para todos, el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda. Amén. Aunque no sabemos pedir, Él nos, lo que conviene pedir, el Espíritu intercede en nosotros de una manera misteriosa. Fíjate cómo dice aquí, dice, con gemidos imposibles de expresar con palabras, porque luego dice que son lenguajes o idiomas o inglés, que a fuerza tiene que ser lo que estabas diciendo. Amén. Pero aquí dice claramente que son cosas difíciles, son gemidos imposibles de expresar con palabras. Amén. Amén. Entonces me apunté aquí, dice, con orden y con libertad. Conoce los turnos durante los cultos. Tampoco, ¿por qué dice con orden durante los cultos? Porque la Biblia nos habla que hay tiempo para todo, ¿no? Hay tiempo para la alabanza, hay tiempo para los anuncios, hay tiempo para la adoración, hay tiempo para la oración, hay tiempo para la predicación, pero no se puede estar, en la iglesia de Corintios parece que por eso era el relajo, ¿no? De que todo el mundo quería al mismo tiempo hacer todo. Por eso se refiere aquí a ese orden. No en el orden que impedía que se hablasen lenguas, no en el orden que se impidiera el interpretar lenguas, sino que hay momento para la alabanza, hay momento para orar en lenguas, hay momento para estas manifestaciones y hay tiempo de la predicación. Entonces, si durante la predicación alguien se va a parar y se va a poner a hablar en lenguas y va a interrumpir, digamos, la predicación, pues está mal. Por eso dice aquí, dice con orden, con libertad, conociendo los turnos durante el culto, que fue lo que Pablo hizo, fue a regular, porque había un desorden en la iglesia de Corintios y Pablo lo que hizo fue ir a poner orden, pero ese orden muchos lo interpretan de que no se debe de hablar en lenguas, de que no se debe danzar, de que no se debe, ¿por qué no? Si ahí está en la Biblia, ¿verdad? Hay diferentes tipos de cantos también. Hay himnos. Tenemos que, cuando hablemos del tabernáculo de David, yo creo que vamos a tener que estudiar eso, qué es un himno, qué es un salmo, qué es un cántico espiritual, porque son diferentes. Y los tres se mueven en un culto, ¿verdad? Pero bueno, pero el tema son las lenguas. Dice, cuando una persona está profetizando en lenguas, necesario es el don de interpretación de lenguas, que es lo que le estaba yo diciendo ahorita. El don de interpretación de lenguas es un don que da la capacidad de interpretar por el Espíritu lo que otra persona está profetizando en lenguas, o puede ser la misma persona quien interprete las lenguas que está hablando, o puede ser otra persona. Dice, ¿puedo yo mismo tener el don de interpretación o alguien aparte de mí? Dice, el don de profecía es, bueno, ese ya es el otro porque estoy hablando de los dones de articulado por la boca, ¿verdad? Que dijimos que dividimos los dones en tres grupos, que son los de articulados por la boca, que son los dones de revelación y los dones de manifestación. Entonces ahorita solamente estamos tocando los articulados por la boca, que viene siendo el géneros de lengua, interpretación de lenguas y el don de profecía. Dice, es cuando una vida recibe un mensaje directo de parte del Espíritu Santo. Este mensaje puede tener relación con un suceso que está a punto de ocurrir. Este mensaje puede tener relación con una revelación secreto que Dios da a conocer. Siempre va a ser para edificación, consolación y exhortación. 1 Corintios 14:3. Dice, es uno de los dones más importantes, o tal vez el más importante, 1 Corintios 14:1 y Apocalipsis 19:10. Recuerde usted que la palabra de Dios dice Pablo, dice, desead los mejores dones. Entonces, si hay, pues con eso da a entender que hay unos mejores y otros peores. Bueno, no tan mejores, ¿verdad? No creo que haya peores, pero sí dice Pablo, desead los mejores dones. Entonces, yo creo que es uno de los más importantes, el don de profecía en la iglesia, ¿verdad? Pero no es el único, porque está el don de, por ejemplo, de discernimiento de espíritus, y que a veces no lo tiene una persona, pero otra persona sí lo puede tener, puede estar activo en otra persona.
Si no está en uno, está en otro. Pero eso yo creo lo vamos a ver la próxima semana. Entonces no sé si el apóstol Alfredo nos puede aportar algo más, que estamos hablando de los dones. Apóstol Alfredo, ¿alguna aportación? Amén, amén. Pues los dones, ¿verdad? Son los regalos y son importantes porque son las arras, son lo que ayuda a la novia esposa a llegar delante de Isaac, como cuando fue Eliezer, que es el Espíritu Santo, a traer a Rebeca. Dice que llevaba los camellos, llevaba 10 camellos, y en esos 10 camellos dice que los llenó de regalos. O algunas versiones traducen que los llenó de dones, ¿no? Amén. Entonces con esos dones se arreglaron, ataviaron a Rebeca para que se encontrara con Isaac, que es Cristo. Amén. Entonces, estos dones tienen la función de adornarla, ¿verdad? Amén. De prepararla para el encuentro con el amado. Que en el cielo, ¿verdad? Ya en la presencia del Señor, pues ya no vamos a ocupar ni profetizar, ni sanar, ni... Pero aquí sí, durante nuestra travesía por el desierto para ir al encuentro de Isaac. Entonces, esto es muy importante lo que estamos viendo hoy aquí con César. Gloria a Dios. Entonces, la próxima semana tocamos, yo creo, los dones de, ya sea los de revelación o los de manifestación. Los de revelación dijimos que vendría siendo, los de revelación es el discernimiento de espíritus, el don de sabiduría, el don de ciencia, ¿verdad? Y vamos a poner varios ejemplos, porque sí hay ejemplos en la Biblia donde se mueve la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia, que muchos no saben en qué consiste, pero lo comentamos la próxima semana y damos ejemplos, tanto con el Señor Jesucristo como los apóstoles en el libro de los Hechos, ¿verdad? Ahí tenemos varios ejemplos de estos dones, y luego ya después los dones de manifestación, ¿verdad? Que es fe, milagros y sanidades. Entonces, vamos a pedirle al apóstol si ora para terminar el estudio, para quedar despedidos. Amén. 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 Una recomendación es les encargo que también se hable con el pastor Carranza, falleció su papá, también con el pastor Alejo, ahí les manden, oren por ellos y estemos al pendiente.